Segundo apartado. Tantalia. Siguieron desde entonces follando en casas prestadas y en moteles de sábanas que olían a pisco sur. Follaron durante un año, y ese año les pareció breve, aunque fue larguísimo. Fue un año especialmente largo, después del cual Emilia se fue a vivir con Anita, su amiga de la infancia. Anita no simpatizaba con Julio, pues lo consideraba engreído y depresivo, pero igualmente tuvo que admitirlo a la hora del desayuno y hasta una vez, quizás para demostrarse a sí misma y a su amiga que en el fondo Julio no le desagradaba. Le preparó huevos a la copa, que era el desayuno favorito de Julio, el huésped permanente del estrecho y más bien inhóspito departamento que compartían Emilia y Anita. Lo que a Anita le molestaba de Julio era que le había cambiado a su amiga. Me cambiaste a mi amiga, ella no era así. ¿Y tú siempre has sido así? Así como, así como eres. Emilia intervino, conciliadora y comprensiva. ¿Qué sentido tiene estar con alguien si no te cambia la vida? Eso dijo, y Julio estaba presente cuando lo dijo, que la vida solo tenía sentido si encontrabas a alguien que te la cambiara, que destruyera tu vida. A Anita le pareció una teoría dudosa, pero no la discutió. Sabía que cuando Emilia hablaba en ese tono era absurdo contradecirla. Las rarezas de Julio y Emilia no eran sólo sexuales, que las había, ni emocionales, que abundaban, sino también, por así decirlo, literarias. Una noche especialmente feliz, Julio leyó, a manera de broma, un poema de Rubén Darío, que Emilia dramatizó y banalizó, hasta que quedó convertido en un verdadero poema sexual, un poema de sexo explícito, con gritos, con orgasmos incluidos. Devino entonces en una costumbre esto de leer en voz alta, en voz baja, cada noche, antes de follar. Leyeron el libro de Monel, de Marcel Schoup, y El pabellón de oro, de Yukio Mishima, que les resultaron razonables fuentes de inspiración erótica. Sin embargo, muy pronto las lecturas se diversificaron notoriamente. Leyeron El hombre que duerme y las cosas, de Perec, varios cuentos de Onetti y de Raymond Carver, poemas de Ted Hughes y de Thomas Transtormer, de Armando Uribe y de Kurt Folk, hasta fragmentos de Nietzsche y de Emile Cioran leyeron. Un buen o un mal día, el azar los condujo a las páginas de la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Cáceres y Silvino Ocampo. Después de imaginar bóvedas o casas sin puertas, después de inventariar los rasgos de fantasmas innombrables, recalaron en Tantalia, un breve relato de Macedonio Fernández que los afectó profundamente. Tantalia es la historia de una pareja que decide comprar una plantita para conservarla como símbolo del amor que los une. Tardíamente se dan cuenta de que si la plantita se muere, con ella también morirá el amor que los une, y que como el amor que los une es inmenso y por ningún motivo están dispuestos a sacrificarlo, deciden perder la plantita entre una multitud de plantitas idénticas. Luego viene el desconsuelo, la desgracia de saber que ya nunca podrán encontrarla. Ella y él, los personajes de Macedonio, tuvieron y perdieron una plantita de amor. Emilia y Julio, que no son exactamente personajes, aunque tal vez conviene pensarlos como personajes, llevan varios meses leyendo antes de follar. Es muy agradable, piensa él y piensa ella, y a veces lo piensan al mismo tiempo. Es muy agradable. Es bello leer y comentar lo leído un poco antes de enredar las piernas. Es como hacer gimnasia. No siempre les resulta sencillo encontrar en los textos algún motivo, por mínimo que sea, para follar, pero finalmente consiguen aislar un párrafo o un verso que caprichosamente estirado o pervertido les funciona, los calienta. Les gustaba esa expresión, calentarse, por eso la consigno. Les gustaba casi tanto como calentarse, pero esta vez fue distinto. Ya no me gusta Macedonio Fernández, dijo Emilia, que armaba las frases con inexplicable timidez, mientras acariciaba el mentón y parte de la boca de Julio. Y Julio, a mí tampoco. Me divertía, me gustaba mucho, pero ya no, Macedonio no. En voz muy baja habían leído el cuento de Macedonio y en voz baja seguían hablando. Es absurdo, como un sueño. Es que es un sueño, es una estupidez. No te entiendo. Nada,
que es absurdo. Aquella debería haber sido la última vez que Emilia y Julio follaron, pero siguieron, a pesar de los continuos reclamos de Anita y de la insólita molestia que les había producido el cuento de Macedonio. Quizá para aquilatar la decepción, o simplemente para cambiar de tema, desde entonces recurrieron exclusivamente a clásicos. Discutieron, como todos los diletantes del mundo han discutido alguna vez, los primeros capítulos de Madame Bovary. Clasificaron a sus amigos y conocidos según fueran, como Charles o como Emma, y discutieron también si ellos mismos eran comparables a la trágica familia Bovary. En la cama no había problema, ya que ambos se esmeraban por parecer Emma, por ser como Emma, por follar como Emma, pues sin lugar a dudas, creían ellos, Emma follaba inusitadamente bien, e incluso hubiera follado mejor en las condiciones actuales. En Santiago de Chile, a fines del siglo XX, Emma hubiera follado aún mejor que en el libro. La pieza, esas noches, se convertía en un carruaje blindado que se conducía solo, a tientas, por una ciudad hermosa e irreal. El resto, el pueblo, murmuraba celosamente detalles del romance escandaloso y fascinante que ocurría puertas adentro. Pero en los demás aspectos no llegaban a acuerdo, no lograban decidir si ella actuaba como Emma y él como Charles, o más bien eran ambos los que, sin quererlo, hacían de Charles. Ninguno de los dos quería ser Charles, nunca nadie quiere hacer de Charles siquiera por un rato. Cuando faltaban apenas 50 páginas, abandonaron la lectura, confiados, acaso, en que podrían refugiarse, ahora, en los relatos de Anton Chejov. Les fue pésimo con Chejov, un poco mejor, curiosamente, con Kafka, pero como se dice, el daño ya estaba hecho. Desde que leyeron Tantalia, el desenlace era inminente, y por supuesto, ellos imaginaban y hasta protagonizaban escenas que hacían más bello y más triste, más inesperado ese desenlace. Fue con Prost. Habían postergado la lectura de Prost, debido al secreto inconfesable que, por separado, los unía a la lectura o a la no lectura de En busca del tiempo perdido. Ambos tuvieron que fingir que la lectura en común era en rigor una anhelada relectura, de manera que cuando llegaban a alguno de los numerosos pasajes que parecían especialmente memorables, cambiaban la inflexión de la voz o se miraban reclamando emoción, simulando la mayor intimidad. Julio, incluso, en una ocasión, se permitió afirmar que sólo ahora sentía realmente que estaba leyendo Prost, y Emilia les respondió con un sutil y desconsolado apretón en la mano. Como eran inteligentes, pasaron de largo por los episodios que sabían célebres. El mundo se emocionó con esto, yo me emocionaré con esto otro. Antes de comenzar a leer, como medida precautoria, habían convenido lo difícil que era para un lector de En busca del tiempo perdido recapitular su experiencia de lectura. Es uno de esos libros que incluso después de leerlos uno considera pendientes, dijo Emilia. Es uno de esos libros que vamos a releer siempre, dijo Julio. Quedaron en la página 373 de Por el camino de Swann, específicamente en la siguiente frase: no por saber una cosa se la puede impedir, pero siquiera las cosas que averiguamos las tenemos, si no entre las manos, al menos en el pensamiento, y ahí están a nuestra disposición, lo cual nos inspira la ilusión de gozar sobre ellas una especie de dominio. Es posible, pero quizás sería abusivo relacionar este fragmento con la historia de Julio y Emilia. Sería abusivo, pues la novela de Prost está plagada de fragmentos como este, y también porque quedan páginas, porque esta historia continúa, o no continúa. La historia de Julio y Emilia continúa, pero no sigue. Va a terminar unos años más tarde, con la muerte de Emilia. Julio, que no muere, que no morirá, que no ha muerto, continúa, pero decide no seguir. Lo mismo Emilia, por ahora decide no seguir, pero continúa. Dentro de algunos años ya no continuará y ya no seguirá. No por saber una cosa se la puede impedir, pero hay ilusiones, y esta historia, que viene siendo una historia de ilusiones, sigue así. Ambos sabían que, como se dice, el final estaba escrito, el final de ellos, de los jóvenes tristes que leen novelas juntos,
que despiertan con libros perdidos entre las frazadas, que fuman mucha marihuana y escuchan canciones que no son las mismas que prefieren por separado. De Ella Fitzgerald, por ejemplo, son conscientes de que esa edad aún es lícito haber descubierto recién a Ella Fitzgerald. La fantasía de ambos era al menos terminar a Prost, estirar la cuerda por 7 tomos y que la última palabra, la palabra tiempo, fuera también la última palabra prevista entre ellos. Duraron leyendo, lamentablemente, poco más de un mes, a razón de 10 páginas por día. Quedaron en la página 373 y el libro permaneció, desde entonces, abierto. Fin del segundo apartado.